En el anterior vídeo, a raíz del comentario que hacía acerca del libro de Jerome Talmon, La democracia totalitaria, veíamos que la democracia en la modernidad, no estoy hablando de la democracia en la antigüedad, sino que estoy hablando de la democracia moderna y contemporánea, había bifurcado en dos formas, según este historiador judío. Una, que sería la forma liberal de la democracia, que es una democracia que busca ser compatible con los derechos individuales, con el respeto a la ley y que al mismo tiempo también busca evitar la tiranía de la mayoría a través de el principio de separación de poderes. Por otro lado, frente a esta forma, digamos, liberal de la democracia, existiría, según Talmon, otra forma de democracia totalitaria, que estaría caracterizada por la consideración del pueblo como un todo uniforme, de forma que el individuo no es considerado en su singularidad como portador de derechos individuales, derechos subjetivos, podríamos decir, sino que es un elemento dentro de un engranaje superior, respecto del cual el gobernante eh, se limitaría a ser más o menos, podríamos decir, una especie de depositario de la voluntad popular. Esta es un poco la concepción jacobina o la concepción rusoniana de la democracia. Luego se trasladará hasta el pensamiento bolchevique, pensamiento que cristalizará la Revolución de Octubre y luego en el establecimiento de la Unión Soviética y luego después de la Segunda Guerra Mundial todas aquellas democracias populares que constituían satélites de la Unión Soviética. Una de las tendencias que suelen, digamos, producirse o que sean o que una de las tendencias más actuales en el pensamiento político contemporáneo es la de considerar que la idea de democracia, cuando se absolutiza, digamos que actúa como una especie de neutralizador de la idea esta de poder como algo ajeno digamos, a la comunidad, como algo impuesto, como algo institucional o como algo que es superpuesto a la misma, ¿no? Esta es un poco la idea que subyace en planteamientos de poder, como las teorías de Hannah Arendt o Jürgen Habermas. Hannah Arendt, por ejemplo, dice que en la verdadera democracia, ella es una nostálgica de la democracia antigua y de la Grecia clásica, que ella considera que es el modelo político por excelencia, es decir, en esta forma que ella considera de, de vida política plena o vida política democrática en mayúsculas, hay que distinguir, por un lado, lo que es la fuerza, que es un concepto ajeno precisamente a esta vida política democrática, de lo que es el poder. Para Hannah Arendt, el poder no es vertical, no es algo superpuesto a la comunidad, sino que es algo horizontal, que surge de la propia comunidad. Para Hannah Arendt podríamos decir que el poder es algo consorcial, mientras que la fuerza es algo individual. El poder, por lo tanto, es algo colectivo que requiere o exige el reconocimiento de quienes están sometidos a él. En una línea similar, aunque con matices, Jürgen Habermas, en su obra Teoría de la Acción Comunicativa, también parte de esta idea. La idea de que el poder, la idea de poder es contraria, podríamos decir, a la esencia de la política, que para él la esencia de la política es la transacción, la deliberación, el debate, mientras que la idea de poder implica la imposición coactiva de una voluntad sobre otras. Por lo tanto, para Habermas, la esencia de la política consiste fundamentalmente en crear una serie de circunstancias favorables que permitan el establecimiento, podríamos decir, de un diálogo intersubjetivo entre todos los partícipes de la comunidad política, que se correspondería con lo que en el ámbito de la filosofía del lenguaje los pragmatistas llaman situación ideal del habla. Es decir, una situación que permita una discusión racional, sin coacciones y sin apriorismos previos.
Esta visión, digamos, buenista del poder democrático, del poder político no coactivo, que algunos autores consideran que es posible en democracia, pues se encuentra, digamos, en contraste con una visión mucho más pesimista y mucho más descarnada del fenómeno del poder, que estaría presente en pensadores del ámbito libertario, anarquista, fundamentalmente dentro de la inspiración, podemos decir, liberal o individualista. No me estoy refiriendo tanto a los anarquistas colectivistas como al anarquismo, lo que se llama anarcocapitalismo, ¿no? O sea, estoy hablando de autores como el americano Murray Rothbard o el padre del anarquismo individualista americano del siglo XIX, como Alexander Spooner, o autores más cercanos a nosotros, como Friedrich von Hayek o Nozick. Todos estos autores libertarios, o que algunos llaman neoliberales, con una cierta imprecisión conceptual, eh, consideran que el Estado y el poder político es un nuevo leviatán. No sé, me imagino que la mayoría de las personas que estén viendo este vídeo pues están familiarizados con esa imagen bíblica que utilizó Thomas Hobbes para referirse al Estado en su obra El Leviatán, ¿no? O sea, ese monstruo bíblico. Pues estos autores anarcocapitalistas o libertarios también ven al Estado como una especie de nuevo leviatán. Es decir, una institución artificial que se superpone a la sociedad y que ejerce su coacción sobre la propiedad y la libertad de los ciudadanos. Estos autores consideran que el Estado debía ser sustituido por otras formas de cooperación social de naturaleza espontánea y donde la cooperación entre los individuos no sea coactiva, sino voluntaria. Para estos autores, la principal justificación estatista por antonomasia, que es la de considerar que el Estado y el poder político debe existir para evitar la transgresión de los derechos individuales, que es un poco el planteamiento que está presente pues, en los autores clásicos del liberalismo, como John Locke o como el mismo Thomas Hobbes, es una visión falaz. El Estado siempre es predatorio, siempre está al servicio de una minoría que es la que detenta el poder y que nunca va a tener los incentivos para constituirse en árbitro de la convivencia política. Estas reflexiones las podemos encontrar en un libro muy interesante de un autor libertario húngaro que es Antoni de Jasay, que escribió un libro descatalogado en español, difícil de encontrar, y publicado por Alianza, que se llama La lógica del poder. Es un libro donde este autor intenta desmontar los sofismas que él llama el liberalismo clásico acerca del Estado, el minarquismo. El minarquismo hace referencia a la idea de un Estado mínimo, que sí ha sido el planteamiento básico del liberalismo clásico. Entonces, todos estos autores de querencia, podemos decir, libertaria, individualista o capitalista, sostienen que los conflictos intersubjetivos como mejor se resuelven es mediante la asignación de derechos de propiedad claros a los individuos. Consideran que la mayoría de las descoordinaciones sociales y los abusos surgen precisamente derivados de la aparición del Estado. Como habíamos dicho, hay una cierta confusión un tanto interesada que viene a considerar que el problema de la legitimidad del poder no tiene ningún sentido plantearlo en la democracia, porque la democracia es una forma de gobierno teóricamente horizontal, donde el poder surge de abajo y donde, al ser el poder popular, no hay necesidad de establecer, digamos, o tener ningún tipo de prevención hacia él. Esto es un planteamiento falso. Si uno vive en modernos estados democráticos, liberales, actuales, es decir, está presente la coacción y hay multitud de abusos. Y lógicamente en el Estado siempre hay grupos sociales que se ven más favorecidos por la acción estatal que otros, ya sea mediante ventajas fiscales, mediante la recepción de transferencias, etcétera. Grupos de presión, grupos económicos que hacen prevalecer sus intereses sobre los intereses de la gran mayoría.
Es decir, formalmente la titularidad del poder, aunque se ejerza a través de representantes, podrá ser colectiva, pero efectivamente siempre hay grupos, podríamos decir, oligárquicos, que son los que detentan el poder. La principal diferencia con respecto a la autocracia o al gobierno autoritario vendría derivado de que las oligarquías que están presentes en las democracias modernas no obtienen su posición de predominio a través del ejercicio de la fuerza o de la coacción, sino a través de una competición electoral con otras élites. Bueno, eso nos llevaría a hacer reflexiones acerca de la naturaleza del sistema político y no es exactamente el caso de estos vídeos. Podemos analizarlo en vídeos posteriores cuando tratemos otros temas. Como había dicho anteriormente, podríamos decir que la historia del poder es en cierta medida la historia acerca del control del poder. Podríamos preguntarnos cuándo realmente empieza esta historia acerca del control del poder. Lo normal es que nos centremos en Grecia, que es la primera civilización donde se realizaron, digamos, reflexiones de tipo racional y abstracto acerca de la naturaleza del poder, la obediencia, la legitimidad, etc. Porque los imperios orientales, lo que García Pelayo, el maestro del derecho político español, llamaba los imperios hidráulicos, como puedan ser las civilizaciones de Mesopotamia, Babilonia o Egipto, allí no había, por supuesto, ningún control del poder, ni tampoco había ninguna reflexión acerca de la naturaleza del poder. Había lo que existía, o lo que podríamos llamar, había pues unas teocracias despóticas. Por ejemplo, si analizamos lo que ocurría en el antiguo Egipto, el faraón, la máxima autoridad política, era la personificación del dios Amon-Ra. Su voluntad se consideraba ley y además su voluntad era el reflejo de la voluntad divina. Había lo que los griegos llamaban un entusiasmos, una identificación del gobernante con la deidad. Esa era una de las cosas que a ellos les separaba de lo que ellos llamaban los bárbaros, ¿no? De los persas, ¿no? Cuando se produce el choque entre la civilización persa y las ciudades las polis, ciudades-estados griegas, era un choque fundamentalmente de concepciones políticas, una concepción teocrática y absolutamente personificada del poder frente a una concepción del poder mucho más consorcial y mucho más cooperativa, ¿no? Tampoco había una verdadera reflexión acerca del poder en estas civilizaciones arcaicas, porque aunque existen textos que hacen referencia fundamentalmente a la naturaleza sagrada, acerca de que el gobernante debe evitar abusos y demás, pues estas reflexiones políticas o jurídicas están mezcladas con reflexiones de tipo religioso o moral. Es decir, no hay una autonomía de estas reflexiones, podríamos decir, acerca del poder con respecto a otras.